Cifras desalentadoras marcan hoy el panorama del maltrato infantil. Sin embargo, hay quienes trabajan a diario para disminuir la cantidad de niños y niñas maltratados. Tal es el caso de la concejala Marta Ordóñez, quien radicó un proyecto para eliminar las agresiones físicas y psicológicas. Había una vez una princesa a la que se le nublaban los ojos de tanto llorar. Sus lágrimas escurrían por sus mejillas cada vez que su madrastra la golpeaba. La niña le decía: no me pegues, no me grites, castígame sin golpearme. En Bogotá se manejan al año aproximadamente, se reciben 4.200, 4.300 denuncias por maltrato infantil general. Hoy el Cabildo de la ciudad celebra la acogida del proyecto en contra de la violencia hacia los niños y niñas, dado que las cifras arrojan que de cada 10 madres, 7 usan castigo físico. Yo los invité a participar de un proyecto de acuerdo y todos firmaron y apoyaron. Ahorita en la discusión fue increíble porque todos aportaban. Por su parte, Wilson Duarte, concejal del Polo Democrático, afirma que la unión familiar es vital. Yo como padre de familia que soy, por supuesto debo defender ese tipo de proyectos de acuerdo para que cada vez haya mucha más facilidad de controlar a estas personas que cogen a sus hijos, los maltratan no solamente físicamente, mental y psicológicamente. Isaac Moreno, del partido de la U, ratifica que si damos amor a nuestros niños, ellos darán de lo mismo. Una iniciativa que hay que apoyar. Indiscutiblemente este mundo lo que está es falto de amor. Nosotros no podemos seguir generando de nuestros hogares violencia, porque cuando grande vemos esa violencia en mayor escala. Tenemos que dar mucho amor, mucha comprensión. Tenemos que nuestros hogares sea un remanso de paz, de tranquilidad. La iniciativa encabezada por la concejal Marta Ordóñez busca establecer medidas pedagógicas y educativas con el fin de erradicar el castigo físico. Yo creo que todos están trabajando de la mano muy bien. Lo que pasa es que es un proceso y hemos ido creciendo poco a poco. Afirma la concejal que son muchas las maneras de castigo que se aplican en los hogares colombianos. El maltrato emocional, el abuso sexual infantil. Entonces, en Bogotá con esas 4.300 denuncias del año, 3.500 son por abuso sexual infantil. Se necesita voluntad, se necesita entender el sistema. Hay mucho que mejorar en términos de implementación, pero creo que el país va por buen camino. Es importante que al interior de su hogar maneje una constante comunicación con los pequeños. Un abrazo, un beso o una caricia hacen más que un doloroso golpe. El mensaje nunca es que dejemos, de corregir a los niños, es todo lo contrario, hay que estar siempre ahí, pero por favor nunca con violencia, o sea, nunca lleguemos a los golpes. De 12 años. Que la letra con sangre entra no es cierto. Hay padres que son de verdad absolutamente comprometidos con el tema y que intentan trabajarle a bajar la violencia, a ser más tolerantes con sus hijos y con sus hijas. Luchemos para que los finales felices ya no solo se puedan leer en cuentos y libros infantiles. Hasta mañana, le dijo la mamá a la princesa, y esta, con un beso de amor y una caricia, cerró sus ojitos hasta el otro día. No olvide que puede seguirnos a través del canal 633 de DirecTV. Vamos a una primera pausa en Consejo al Día, pero en instantes volveremos con más información del Cabildo Distrital. Muy bien, a ustedes, nuestros televidentes, gracias por continuar con nosotros en Consejo al Día, el programa institucional del Consejo de Bogotá. El tema central de nuestro debate de hoy es el maltrato infantil y para ello saludamos a nuestras invitadas y expertas en este tema, a la concejala Marta Ordóñez y a la doctora Isabel Cuadros de la Fundación Afecto. Señoras, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche de viernes aquí en Consejo al Día. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con Martica. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a hablar de estos temas importantes para las familias colombianas y para toda la sociedad. Ustedes saben, señoras, que las cifras van en aumento indiscutiblemente. El maltrato contra nuestros niños y nuestras niñas no cesa.
es una realidad, es una problemática que golpea a los menores de Colombia, a los menores de Bogotá. Iniciemos por hablar justamente de esas maneras en las que los adultos y en las que en general las personas que rodean a los pequeños los maltratan, las diferentes formas que hay, concejala. No, pues eso hay muchísimas, pero ahora que Julianita hablaba de las cifras que aumentan, eso lo escuchamos a la doctora Elvira Forero el día del lanzamiento del libro Dime cómo te castigaron y te diré quién eres, y ella decía que habían aumentado casi en un 30 o 30 y algo %, doctora Isabel, pero la información que nosotros recibimos en el Forensis de Medicina Legal, por ejemplo, que reúne todas esas denuncias y esa atención médica, y también psicológica o psiquiátrica a los niños que son víctimas del maltrato, pues en realidad se mantiene, ¿no? Son 13.000, 14.000. Está en 14.000, está en 14.000 a nivel nacional, pero digamos que uno diría que es positivo que aumenten, porque lo que pasaba antes es que había muchos más casos que no se detectaban. Es decir, había una sensibilización en el país importante con relación al maltrato y al abuso sexual, y eso hace que las cifras obviamente sean mayores en el punto más duro de registro, que es medicina legal. Por supuesto, Bienestar Familiar viene haciendo una campaña importante con relación al maltrato infantil que ustedes pueden ver en la ciudad, y yo creo que eso también ha llevado a la gente a tener un poco más de conciencia, de acudir a denunciar y ojalá más bien a buscar ayuda, y ojalá que se ofertaran servicios para las familias, porque la justicia no es lo único que hay que hacer, es una salida, digamos, un poco, uno diría, inocente, pensar que el solo hecho de denunciar está cambiando la situación de los niños. Lo que ha subido entonces es la denuncia. En el tema del abuso sexual infantil, la misma Fiscalía en la unidad de delitos sexuales dice que apenas está denunciando un 30% y que falta un 70% por denunciar. Esto sería una cifra muy optimista, porque realmente aún en los países desarrollados la cifra nunca sube del 12%. Eso quiere decir que uno tiene todavía la mayor parte de los casos de abuso sexual en lo oculto. Las personas se callan, es mucho más probable que un niño calle el abuso a que lo hable. Que un niño, y que también cuando el niño le comenta a su madre, pues primero no le crea, ¿cierto? Segundo, no lo exponga o no se exponga a su familia y el nombre del abusador ante la sociedad. Hablemos de eso, porque en Colombia no se denuncia, porque en Bogotá, aterricemos la cifra aquí en la capital del país, o la problemática, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué la gente se calla la boca? Yo creo que hay muchas razones. Yo no sé si alguna vez ha pasado por la experiencia de hablar con una madre que haya pasado por el sistema judicial. Lo primero es porque la justicia es tremendamente hostil. No tenemos una justicia amable con los niños, no hay salas realmente amables. Uno tiene que hacer los espacios amigables para las familias y para las víctimas, porque no hay un programa de compensación de las víctimas, por ejemplo, donde ese dinero o haya unos fondos específicos para reparar a las víctimas de los delitos como el abuso sexual, que debe ser provisto no por el Estado ni por los impuestos de los ciudadanos, sino por lo que tienen o tendrían que pagar los mismos abusadores en reparación. Entonces, cuando una madre se enfrenta, no, digo la madre porque normalmente es la persona que pone la denuncia, se enfrenta al sistema judicial, pero realmente la tratan de una manera muy hostil, no es amable, los niños no tienen espacios adecuados para ellos, a veces, y esto hay que decirlo, no es un problema de lo bueno y lo malo, sino que no hay suficientes recursos, no hay suficiente entrenamiento, seguíamos diciendo que no hay una justicia adecuada para los niños. Eso por ese lado. Pero si tratamos de analizar un poco el tema de las madres, ¿no? Que son o las abuelas, pues en realidad hay como mucho temor, ¿no? Y esas son como el factor protector de los niños y en quienes de pronto podrían llegar a confiar, aunque hay muchísima más gente a la que ellos le confían que algo está pasando, que están siendo pues víctima de maltrato o de abuso sexual, por ejemplo, y el problema grave, doctor Isabel, es cuando al niño no se le cree, ¿no? Usted me enseñó a mí que cuando al niño se le cree, pues el tratamiento ha avanzado en un porcentaje alto, casi del 50%. Claro, cuando la madre cree, eso es el indicador más importante de que el niño va a tener una buena evolución desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Escúcheme, doctora Isabel, a ustedes les invito, asistentes, a que veamos el siguiente informe sobre otras de las formas en las que los adultos maltratan a nuestros niños y a nuestras niñas. Veamos. Según estudios realizados por el DANE, más del 50% de los niños y niñas trabajadores en Bogotá son menores de 15 años. El principal lugar en donde trabajan las niñas y niños en Bogotá es la calle, con un 52%.
Las principales actividades son la venta ambulante con un 40%, el reciclaje con un 14% y el servicio doméstico con el 8%. El 54% de los niños trabajadores no reciben pago por su trabajo. Las localidades con mayor proporción de niños trabajadores son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba. Del total de trabajadores infantiles, el 57% corresponde a niños y el 43% a niñas. Mientras la desigualdad social siga en aumento, cientos de familias seguirán buscando desesperadamente un sustento diario para poder sobrevivir y en muchos casos obligando a sus hijos menores de edad a trabajar para poder colaborar. Muy bien, hablemos ahora de ese otro panorama que subyace en esa Bogotá o en esa ciudad, en ese mundo que maltrata a los niños y a las niñas y es cuando los obligan a trabajar. Hablemos de cifras y es que justamente este domingo concejala va a revelar datos importantísimos sobre una investigación que realizó en Bogotá. El DANE dice, eso fue publicado, revelado en el 2007 aproximadamente, que hay unos 50.000 niños en Bogotá trabajando, ¿no? Pero yo quería, pues, como el domingo es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, quería decirles que vamos a hacer este domingo precisamente en el Consejo de Bogotá a las 9 de la mañana, en la Comisión de Plan, vamos a hablar de este tema. Es un foro y todas las personas que quieran asistir, educadores, padres de familia, medios de comunicación, todo el que quiera está invitado porque vamos a revelar una investigación que estamos haciendo desde, yo creo que hace más del año pasado, yo creo que hace más de un año, pero ¿qué hemos hecho? Pues salir a las calles, mirar, hablar y analizar a profundidad el tema y esa es la investigación. ¿Algo de lo que haya encontrado? Toca ir. Pero pues estamos haciendo precisamente el montaje del foro y de la presentación y de todo lo que vamos a mostrar, ¿no? Porque estamos en plena selección en realidad de los videos y de lo que tenemos. La idea es llevar a esos expertos, ¿no? Que llevan tantos años investigando y hablando del tema. Doctor Isabel, cuando uno habla de trabajo infantil, uno se imagina pues que es el niño que ve limpiando algo del carro en la esquina, en el semáforo, o que pide. Pero va más allá, indiscutiblemente, el tema de la explotación sexual, por ejemplo. Sí, exacto, pero miren que en las plazas de mercado, ¿cierto? Nosotros recibimos en la oficina muchas llamadas de esos temas. Miren que los niños toreros, por ejemplo, el circo, los niños que trabajan en los circos, pero además se justifica porque dicen, es que es familia de circo, y ellos cuando desde el vientre de la mamá pues empiezan a sentir pues ese amor, ¿no? Por el acto circense, todos esos números, y tienen que vivirlo desde bebecitos y practicarlo y verlo y sentirlo para poder después trabajar, porque eso es generación tras generación en esas familias de los circos. Entonces miren que pues hay muchos niños. Otras formas ocultas del trabajo infantil, por ejemplo en los oficios domésticos en las casas, y además la familia, entre comillas, que recibe al niño cree que está haciendo algo bueno. Pero también hay formas gravísimas, como que tienen que ver con la explotación de los niños en la mendicidad, que es gravísima. La mayor parte de los niños que están en la mendicidad son niños que son alquilados, o niños que han sido robados, o niños que no tienen adecuadas condiciones familiares, que es tremendamente doloroso. Los niños que son utilizados por la criminalidad, con un riesgo muy grave para el niño. Los niños sicarios, por ejemplo, los niños que están en las plantaciones ilegales de drogas. De manera que hay múltiples formas en las cuales las redes criminales utilizan a los niños y a las niñas. Yo creo que sí es muy importante tener una sociedad mucho más protectora, unas redes sociales mucho más vinculadas con los niños, porque indudablemente casi todos los niños pueden estar a riesgo de alguna de esas redes de explotación. Ahora hablemos de la Ley de Infancia de 1098 de 2006, que estableció que se debían garantizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Los invito a que veamos el siguiente informe para contextualizarnos. Veamos que nos tiene preparado un periodista de Consejo al Día. Colombia cuenta con un Código de Infancia y Adolescencia que permite crear y establecer normas para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del territorio nacional. Las modificaciones de dicho código eliminaron en el 2008 todos los beneficios carcelarios para aquellos que cometen delitos contra menores de edad. Sin embargo, también estableció responsabilidades penales
para aquellos adolescentes que incurran en homicidios, secuestro o extorsión. Asimismo, todos los entes territoriales se encuentran obligados a enfocar sus políticas para el beneficio de los niños y las niñas en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Pero aún antes de la creación del Código de Infancia y Adolescencia, la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 estipulaba los derechos fundamentales de los pequeños, así como la obligación de toda la sociedad para cumplirlos. Actualmente, en el Congreso se adelanta un referendo que impulsa la cadena perpetua para abusadores de menores. En esta última parte de nuestro especial de maltrato infantil en Bogotá y por supuesto también en nuestro país, en Colombia, queremos hablar y queremos encender además las alarmas una vez más dentro de la familia para que las madres y aquellas personas que rodean a sus pequeños maltratados se den cuenta y detecten fácilmente a ese abusador, a sus potenciales abusadores. ¿Cómo hacemos, doctora? Rápidamente explíquenos eso. Lo primero es quién tiene acceso a los niños. Esa es la primera variable en la prevención. ¿Quién tiene acceso a los niños? En el caso del trabajo infantil, lo grave es que el niño está expuesto a todos los adultos que pueden ser potencialmente abusadores, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es quién tiene acceso a los niños. Yo creo que están en mora los colegios, los hospitales, los sitios donde estamos haciendo el cuidado sustitutivo de los niños en detectar factores de riesgo de quién es un abusador sexual. No solamente hay que hacer el screening y el famoso certificado judicial, sino que es que también hay factores que muestran que la persona puede ser un abusador sexual, el quiebre permanente de las normas, de las reglas, de los encuadres, el que prefiera estar con los niños a estar con los adultos. Indudablemente esas cosas son factores de riesgo y hay algunas otras cosas que se pueden ver sorprendentemente en la grafología y en la manera en la cual el abusador piensa, pero se necesitan test muy sofisticados para eso. Pero ¿cómo hace una madre, por ejemplo, para desconfiar de su esposo, de su pareja, que es el padre del bebé que parió y que le está abusando el niño? O sea, ¿cómo se da cuenta de eso? La respuesta es que es imposible. Cuando usted está hablando del incesto, yo me atrevería a decirle que si una madre pensara que es la persona que ella ama, es un abusador, inmediatamente haría algo, porque yo creo que las mujeres tenemos la protección de los hijos por encima de cualquier cosa. Entonces, y diría la mayoría de las mujeres tenemos la protección por encima de cualquier cosa. Por instinto. Ahí casi que uno diría es muy difícil prevenir la violencia sexual, pero hay otros espacios donde sí es posible. Estamos hablando de los colegios. Ha habido casos en Bogotá donde una niña fue violada en un hospital de la ciudad. Entonces, esas cosas sí se pueden prevenir. Hay cosas simples, por ejemplo, tener cámaras, hacer una buena selección del personal. Por supuesto, una cosa simple, 2 adultos, un niño, lo llaman la regla de 3. Y es que tienen que haber 3 personas siempre, es decir, o hay 3 niños siempre, porque acordémonos que los niños pueden victimizar a otros niños. Entonces, 3 niños siempre, o 2 adultos, un niño, o 2 niños, un adulto. El hecho de que haya un testigo inmediatamente disminuye la posibilidad del abuso sexual. Acordémonos que el 80% del abuso sexual lo hacen pedófilos. Entonces, en detectar quién es un pedófilo, y por supuesto es algo muy especializado, pero es muy importante que esas personas no estén en sitios donde puedan tener acceso a los niños. El tiempo se nos ha acabado en la noche de hoy. A ustedes las dos mil gracias, pero antes, invitación para que el domingo, por favor, todos los bogotanos estemos pendientes del Consejo de Bogotá, porque va a dar datos reveladores, invitación rápida, y finalizar para que, por favor, doctora Cuadros, invite a las madres a que no se queden calladas, a aquellas personas que son testigos en esos momentos silenciosos de abuso, para que, por favor, desvelen ese trauma y, por favor, le salven la vida a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, las dejo, la palabra es de ustedes dos. Gracias. Yo quiero contarle que vamos a hacer un evento especial de capacitación en identificación de los abusadores sexuales, que va dirigido pues a todas las personas que tienen que ver con los niños, a los colegios, a las instituciones, pero también a las madres y a los padres de familia en la Asociación Afecto, de manera que se pueden comunicar. Tenemos una página web que ustedes pueden ubicar, es www.afecto.org.co. Concejala, el domingo nos vemos, ¿no? El domingo nos vemos a las 9 de la mañana. Es un foro que vamos a hacer en el Consejo de Bogotá. Estamos invitando cordialmente, pueden asistir todos, padres, educadores, todo el que quiera y que le interese pues conocer un poco más del tema. Es el día, recuerden que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Entonces, no se lo pierdan porque es bien interesante y yo sé que esta problemática de esta capital del país nos preocupa
absolutamente a todos y ahí vamos a decir qué es lo que hay que hacer cuando vemos tanto niño trabajando en la calle. Concejala Marta Ordóñez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctora Isabel Cuadros de la Fundación Afecto, mil gracias por habernos ilustrado y por darnos tanta información valiosa sobre el maltrato infantil en nuestro país. Feliz noche para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos, más información del Consejo de Bogotá.